Ahí se está grabando. Bueno, bueno, hoy nos encontramos en el tercer, digamos, seminario que estamos haciendo de esta serie de agosto, Emerging Economics Narratives from Latin America. Y bueno, hoy tenemos el gusto de presentar a Alejandro Fiorito, perdón. Él es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, es asesor del Ministerio de la Producción de la Nación, actualmente se desempeña como docente de macroeconomía y microeconomía en la Universidad Nacional de Luján, y también es profesor de Economía Política en la Universidad Nacional de Moreno, y recientemente, bueno, es el autor del libro Piero Sraffa, Los Fundamentos de la Teoría Clásica del Excedente. Hoy, bueno, va a estar presentando básicamente un testeo empírico aplicado al caso argentino de la teoría o el modelo, digamos, de cantidades, aplicado a cantidades del supermultiplicador raffiano, digamos, la tesis doctoral de Franklin Serrano. Y bueno, tenés 40 minutos, Alejandro, para explayarte, y luego tenemos 15 minutos para las preguntas. Bueno, le agradezco mucho la invitación a este lugar donde uno puede por lo menos hacer una divulgación de modelos que son bastante eh, poco vistos, poco divulgados en todo lo que es la enseñanza formal, y bastante resistidos. En el caso acá en Argentina, con los cambios políticos habidos, hay uno encuentra economistas ortodoxos que casi no conocen el tema de qué es el crecimiento dirigido por la demanda, pero tienen en mente el supermultiplicador. Curiosamente es una cosa extraña, pero bueno, en un caso también de Argentina particular. Pero bueno, el modelo es una explicación, uno de tantos modelos, no solo es una discusión con el mainstream, sino también con otros modelos que son de crecimiento por demanda. En este caso es una explicación donde parte del desarrollo del doctorado de Serrano, pero también en su momento con Bortis, y bueno, y hubo desarrollos hasta el día de hoy de este modelo con explicaciones de la dinámica. La versatilidad de este modelo también es importante dentro también de las visiones alternativas, porque bueno, se encarna también con explicaciones de los problemas del ajuste a la Harrod, con las discusiones modelos más caldorianos, también como una expresión más general de las versiones a la Thirlwall, con modelos que tienen dinero endógeno, con tema de balanza de pagos, o sea, los modelos de supermultiplicador ya mucho más desarrollados y variados que este que voy a presentar acá, han mostrado durante todos estos años un crecimiento importante en nuevas y más amplias áreas para explicar a la economía, desde el punto de vista del crecimiento dirigido por demanda. Entonces, digo, es un cierre alternativo para estas relaciones económicas, y la característica particular de este modelo es que genera la explicación es por la existencia de gastos autónomos al crecimiento del ingreso que no generan una nueva capacidad, son meramente una demanda autónoma y que permiten dar un juego entre la propensión marginal a ahorrar y la propensión media a ahorrar, de tal manera que una variable, propensión media a ahorrar, se ajuste a la propensión a invertir. Vamos a verlo más en detalle. Parte primero por evitar el tema de la inestabilidad fundamental de Harrod, del 39, y evita esa inestabilidad por medio de este proceso, por la existencia de estos gastos autónomos. Y el modelo lo que muestra es que hay una explicación de ese crecimiento dirigido por demanda sin necesidad de que haya un cambio en la utilización, que hay por posición desde los clásicos, una posición a una utilización normal, y sin que haya trayectorias, por lo tanto, explosivas, que no se observan, y con un desarrollo donde tampoco la distribución del ingreso se modifica.
Los cambios, entonces, distributivos, solo van a modificar, en este modelo del supermultiplicador, solamente efectos en el nivel. El crecimiento va a estar a cargo, exclusivamente, del crecimiento de este gasto autónomo. Y vamos a ver cómo se compone o se puede componer. Los supuestos del modelo, más sencillo: economía cerrada y sin gobierno, distribución de salarios y ganancias exógenas, es la visión clásica. Distribución clásica es la exogeneidad de la distribución. Se supone que recursos naturales no son una restricción, retornos constantes de escala, método de producción no cambia, no hay restricción tampoco, esto es una observación también clásica laboral, bueno, y sin inversión residencial. O sea, se evitan problemas que después podrían incorporarse sin un mayor problema. Los antecedentes empíricos de este supermultiplicador están acá, donde aparece modelos de observación sin un modelo, pero Florencia Medici ya en el 2010. Bueno, después trabajos, esto no es un resultado exhaustivo, puede haber bastantes más, pero bueno, Girardi Pariboni, Avanzini, Freitas Braga, y Braga finalmente de 2018, investigan y vinculan empíricamente el supermultiplicador, y también una de las cosas que vamos a meter acá es la relación de la participación de la inversión en el ingreso, en relación con ese gasto autónomo también. Entonces, lo que vamos a ver empíricamente es la tasa de crecimiento de la demanda autónoma asociada positivamente con una mayor porción de inversión en el producto, es decir, hay un efecto sobre esa participación de la inversión en el producto de parte del gasto autónomo. Existe un dato importante, que es un ajuste lento de la tasa de inversión al crecimiento de la demanda final, no un ajuste abrupto. Esto se vincula un poco con los primeros modelos de acelerador, que era un acelerador rígido, y después se transformó en un acelerador flexible, por lo tanto, evitaba que esos senderos sean inestables o finalmente explosivos, como pasaba con Harvard. Por lo tanto, se va a ver también para Argentina que existe una relación de largo plazo entre gastos autónomos y producto, y vamos a ver finalmente que hay una exogeneidad débil de esa variación de gastos autónomos, tanto para la tasa de inversión, o sea, la inversión sobre el producto, y también sobre el producto, en la parte empírica. Empecemos primero por, bueno, la relación conocida, el filo de navaja de Harrod, donde G es la tasa de crecimiento, S es la propensión marginal a ahorrar de los capitalistas, y la inversión neta, y K la cantidad de capital. Uno operando con esta identidad, esta igualdad, tenemos un proceso donde transformamos esa relación de crecimiento en una relación donde aparecen vinculadas tres variables: la propensión marginal a ahorrar, B es una relación técnica capital-producto-potencial, y U, la utilización de la capacidad. O sea, se incorporan estas variables para dar lugar a un análisis comparado con otros modelos de crecimiento por demanda, que vamos a ver ahora, donde precisamente usan variables distintas, usan variables distintas. En un caso, la utilización, y en otro caso, utilizan la relación con las ganancias. Precisamente para incorporar el tema de ganancias, a esta relación se la puede también modificar, multiplicando y dividiendo por las ganancias, en la ecuación que tenemos acá a la derecha, que se puede ver, donde tenemos simplemente una relación de la utilización de la capacidad. Esto sería la relación de las ganancias, esta tasa máxima de ganancia, y esta es la relación variable de la distribución. Esto es la participación de W de los salarios en el producto, y esto sería la propensión a ahorrar de los capitalistas a partir de las ganancias. Esto entonces permite que utilicemos esta expresión 1 para analizar y comparar modelos que se han llamado de Cambridge, de ecuación de Cambridge, y las visiones más básicas neo-calequianas contra la visión de este modelo del supermultiplicador. Partiendo primero rápidamente con la ecuación de Cambridge, se supone una utilización exógena. Estamos hablando de que el modelo se restringe contra la utilización de la capacidad. Es un modelo que, si bien no está determinado por la demanda, pero mantiene la causalidad de esta segunda hipótesis keynesiana, que es por
como decía Garegnani, del crecimiento, que es la inversión la que determina el ahorro. Los modelos basados en esto son de Robinson y Kaldor, del 56, 62, 62 Robinson, 56 Kaldor, también hay otro de 61, donde lo que se observa es que, bueno, en el modelo no hay gastos autónomos que puedan hacer crecer con una tasa independiente en el largo plazo al producto. La propensión media a ahorrar, en este caso es igual a la propensión marginal a ahorrar, no se diferencian precisamente por la no existencia de estos gastos autónomos. Y la condición de ajuste es que hay una plena utilización de la capacidad, eso es la supuesto de U igual a 1, por lo tanto la expresión 1 anterior se observa acá que tiene U igual a 1, aparece solamente la expresión de la tasa de ganancia asociada positivamente al crecimiento del producto. Esta igualdad de inversión y ahorro no se da por variaciones en el ingreso, es una fuerte diferencia con las visiones clásicas, donde la distribución es exógena. Acá la distribución se convierte en endógena. Por lo tanto, el crecimiento sería la versión exógena, y se haría un ajuste, como se ve acá, de la relación de ahorro medio e inversión media, en la participación de inversión en el producto, a partir de la modificación de la distribución del ingreso endógenamente. Es decir, a partir de una inversión determinada, modifica la distribución, en este caso subiría la tasa de ganancia, bajaría la relación salarial, para lograr ese ahorro forzoso. Sería más bien un modelo de restricción de capacidad, más que efectivamente de demanda. Este es un primer pantallazo para esto. La segunda, podemos ver la visión con distribución exógena. En este caso sí, la distribución es exógena de la misma, no exactamente de la misma manera, pero coincide con la visión del supermultiplicador. Los modelos están basados en varios autores, Rawson, Taylor y Dutt. Al no coincidir la tasa de inversión con las necesidades de la acumulación de capital, necesariamente aparece un ajuste en la variable de utilización de la capacidad, en la que queda ahí libre para hacer el acople, acomodar el proceso. Y por lo tanto, distinto de una variable a largo plazo que no es normal. La discusión principal con las visiones neocalectianas es que ellos endogenizan esa utilización de la capacidad, no viendo un crecimiento con una utilización normal. Que uno, si bien puede observar una franja en que se mueve empíricamente la utilización empíricamente observable, no, digamos, los modelos discuten sobre la plausibilidad de que la utilización en un ajuste final pueda quedar en cualquier lado, esa utilización, cuando en realidad en parte es no observable, pero digamos, uno puede explicar el por qué pasa esto, porque también no existen gastos autónomos que puedan hacer crecer con una tasa independiente en largo plazo, y la utilización de la capacidad es el único caso que queda libre como variable de ajuste, la única variable que queda como ajuste. La igualdad entre inversión y ahorro, como se puede ver, se da por variaciones de ingreso, como en el modelo supermultiplicador, pero lo que estamos viendo es que la relación inversión-producto que vemos acá, que está ajustándose, va a estar determinado por la distribución. Es decir, es un modelo también distinto en esto, y que la tasa de inversión finalmente está determinada por la distribución y no por la tasa de crecimiento como en el supermultiplicador. Hasta aquí esta diferencia. En el supermultiplicador, un poco más desarrollado, vamos a ver que partimos de la ecuación con los condicionamientos de economía cerrada sin Estado, y tenemos dos condiciones para la existencia del supermultiplicador. En el denominador vemos la propensión a ahorrar menos la propensión a invertir, S menos H, y Z en el numerador, que sería el gasto autónomo. El Z tiene que ser positivo para lograr una existencia de este supermultiplicador, y la condición keynesiana, llamada keynesiana, que tiene que haber que la propensión a gastar, W, que sería el salario, y H, propensión a invertir, tienen que ser menor que 1, por lo menos en las condiciones de ajuste final, para que haya una relación estable de ese ajuste. La propensión marginal a ahorrar, esta S sub T, es solamente considerada como un techo exógeno, dado por la distribución, y la propensión media, S sobre Y,
en este modelo aparece separado. ¿Por qué? Si se fijan acá, la propensión media no va a ser igual como los otros modelos a la propensión marginal, porque está la existencia de estos gastos autónomos. Si bien estos gastos autónomos estaban considerados en Harrod, del 39, Harrod no los hizo variar, o sea, no los dio una importancia en su modelo, simplemente los puso en un ejemplo, como gasto de Estado, pero acá la diferencia importante es que la variación de estos gastos autónomos tiene un papel importante para poder dar un ajuste de esta propensión media ahorrar para que esté coincidiendo con la propensión a invertir. La existencia de esta demanda autónoma entonces endogeniza esta propensión media ahorrar. Y entonces permite, seguimos acá abajo, haciendo algunas cuentitas, se ve que esta propensión, este techo de ahorro dado exógenamente por la distribución, se ve ajustado por lo que Franklin Serrano ha llamado una fracción, y que esa fracción es simplemente la relación, la división entre la propensión media y la propensión marginal a ahorrar. Entonces, como que de ese total de propensión marginal a ahorrar, esa fracción de propensión media a ahorrar está todo el tiempo ajustándose por efectos de los gastos autónomos a igualarse con la H, porque estamos con la propensión a invertir. El crecimiento del producto, también, otra vez, partiendo de ese mismo modelo, uno hace la diferenciación de la variación del producto sobre el producto, y haciendo la cuentita llegamos a esta expresión, donde el crecimiento de la economía está dado por el crecimiento del gasto autónomo, más una relación entre la variación de la propensión marginal a invertir sobre la propensión marginal a ahorrar menos la propensión a invertir. Esta es la primera ecuación que vamos a tomar. Posteriormente vamos a reemplazar este numerador con h' para ver qué forma tiene, pero pasamos a la segunda ecuación que tiene que ver con la capacidad. Ese crecimiento de la capacidad, partimos en definir la inversión como una variación del capital, más una parte que tiene que ver con la depreciación. Haciendo las cuentitas, dividimos por K, obtenemos que, despejando el crecimiento del capital, tenemos, multiplicando y dividiendo otra vez por el producto efectivo y el producto potencial. Cabe señalar que en este sentido el producto potencial no es el de pleno empleo, ni pleno empleo de recursos, menos delta, llegamos finalmente a la ecuación 2, que es la que vamos a usar para explicar la dinámica de todo esto, que es la propensión marginal a invertir por la utilización de la capacidad sobre la relación técnica capital-producto-potencial menos delta. Otro tema importante es que sabemos que también aparece acá el supermultiplicador, es un desarrollo de los 50 de Higgs, que lo aplicaba al corto plazo. Esto es una visión de largo plazo. Pero sabemos que esta relación reacciona, la inversión reacciona ante la variación del producto, y por lo tanto esta última expresión, la propensión marginal a invertir, es una relación por B por el crecimiento esperado. Estas dos relaciones las vamos a usar para explicar cómo se da el proceso de ajuste, que necesita ser, por un lado, el capitalista precisa hacer un ajuste a lo largo de la vida útil de su inversión y de la maquinaria, y no abruptamente. Es decir, el ajuste tiene que ser de una manera lento, y no es un punto a punto, sino que está observando periodos de tiempo, o sea, los ajustes llevan tiempo y el ajuste a la inversión también. Entonces, usando estas dos expresiones, también haciendo cuentitas, uno tiene que el aprendizaje muy simple, no miope, sino adaptativo, es que el crecimiento esperado es el crecimiento esperado que tuve en el periodo anterior, más un coeficiente multiplicado este proceso del aprendizaje que hice en el periodo anterior. ¿Qué pasó en el periodo anterior con el crecimiento? Menos qué esperaba en el periodo anterior. Por un beta, que es un beta que, para que el ajuste tenga algún sentido no explosivo, de acelerador flexible y no rígido, tiene que ser pequeño.
que en las pruebas empíricas algo se obtiene en ese sentido. Entonces, de la expresión anterior, haciendo delta H es B por el delta G esperado, desarrollamos acá las ecuaciones, mantenemos reemplazando en G esperado en T más 1, la expresión 2 que tuvimos antes, que es esta, y haciendo las cuentas, llegamos a una expresión como esta. Si nos fijamos acá, H sale factor común, tenemos que delta H sobre H es igual a B por U menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la utilización de la capacidad productiva, U, es un buen indicador ante los desfasajes en los niveles de demanda esperada efectiva. Es decir, el gasto autónomo va a estar moviendo esa utilización desde la situación de una utilización normal para arriba o para abajo, y va a afectar evidentemente a la reacción, mediada por este coeficiente beta, de la propensión marginal a invertir. Uno observa que empíricamente tenemos acá una relación de que la variación de esa utilización también depende de cuánto crece el producto, G sub T, y cuánto crece la capacidad. Entonces estamos vinculando en esta cuarta ecuación dos ecuaciones que vimos antes, la del crecimiento del producto y la del crecimiento del capital, que genera una mayor expansión de la capacidad. Y eso se observa cuando uno ve empíricamente, por ejemplo, si se fijan en la razón derecha, más o menos un promedio del 70% para Argentina, del enero de 2001 hasta el enero de 2015, y acá, en mi izquierda, simplemente en vez de tomarlo mensual, hago una tendencia de esta variación. Más o menos esto se mantiene estable, o digamos, en una franja, se mueve en una franja. Acá en la crisis de 2001, fíjense que ha bajado muy poco respecto a la variabilidad que tiene esto. Entonces la discusión sobre una posición normal o una franja, bueno, aparecen en los modelos que acabamos de analizar. La discusión sobre todo con la visión neocalequiana. Un cuadro para ver rápidamente las variables que usa el supermultiplicador exógenas. Tenemos la posibilidad de establecer un consumo autónomo, un gasto de inversión pública autónomo a través del producto, las construcciones, también licenciadas por el Estado, y las exportaciones porque dependen del crecimiento del producto de otro país, y no del propio, y las que están en celeste, todas las que serían inducidas. Si nos fijamos en la expresión del supermultiplicador, acá poniéndole producto, poniéndole Estado y comercio exterior, simplemente para visualizar un modelo distinto, un poco más completo, las variables que se encuentran en celeste están principalmente puestas en el supermultiplicador, y las variables en el numerador son las que explican el crecimiento. Esta es la variación la que va a explicar el crecimiento de I, del producto. Estas, en cambio, sus variaciones, solo van a modificar el nivel. Es un factor que sube o baja el nivel de lo que haya crecido esto. Teóricamente hablando, ese es el efecto del supermultiplicador. Tiene un efecto, digamos, que no permite el crecimiento, simplemente cambia el nivel de factor en lo que va a crecer el producto. Claramente, cuando suben los niveles cuando sube el salario, por ejemplo, reduce este denominador, o cuando sube la propensión a invertir, reduce el denominador, pero pueden tener también a su vez movimientos H, que hace que esto también vaya oscilando. Por lo tanto, es un fenómeno de nivel lo que modifica el supermultiplicador. En cambio, el numerador es un efecto de diferencia, de variación. Usando las cuatro ecuaciones que vemos acá, la del producto, la de la capacidad, la relación de cómo se modifica la propensión marginal a invertir, y cómo se modifica la utilización, podemos establecer en dos ecuaciones una dinámica típica, característica de estos cuadros de dinámica, donde tenemos la variación de la propensión a invertir y la variación de la utilización de la capacidad, buscando entonces los ejes de equilibrio donde esto se igualaría a cero. Tenemos que, el resultado es que tenemos una utilización normal puesto en 1, que podríamos variar con otro valor incógnito, que podría ser cuál es la utilización planeada, en vez de poner un 1, pero está puesto como un punto normal, y la variación, y por lo tanto la variación de la propensión de equilibrio con esta expresión, la expresión donde aparece el crecimiento del gasto
autónomo, más la depreciación, y multiplicado con la relación de capital-producto potencial y la utilización normal en equilibrio. Para estos valores, entonces, uno podría hacer esta dinámica, por lo menos visual, donde el primer movimiento lo genera un aumento del gasto autónomo. Gasto autónomo que podemos vincular, por ejemplo, con el gasto público, pero también podemos, en el caso de una economía que no, como este ejemplo, que no tendría Estado, con el consumo autónomo. Es decir, podrían ser los créditos al consumo, o podríamos hablar de un gasto, de un consumo de alguien que no depende del ingreso. Pero en principio, cualquiera sea esta composición de G, es el primer paso que va a modificar de una situación normal de equilibrio, si esta es la capacidad productiva, que obviamente es no observable la máxima, pero observamos que este es el producto, hacemos crecer el nivel de utilización de esa economía. Por lo tanto, ese crecimiento va a afectar, como vemos en la tercera ecuación, la variación de la utilización. Como vemos, subió el nivel de utilización. Eso a su vez va a afectar a la variación de la utilización, que va a afectar a las otras ecuaciones donde aparece ese nivel de utilización. Tanto al crecimiento de la capacidad, o sea, el haber crecido la utilización va a afectar al crecimiento de la capacidad, o sea, va a haber una reacción del capital y de la inversión por esta vía de la inversión, la variación de la propensión a invertir. Y es ahí donde se produce un cambio en H punto, o sea, en la propensión marginal a invertir, que va a afectar a todas las ecuaciones, porque acá está la propensión marginal a invertir, y acá va a producirse un fenómeno donde también va a afectar a H, que está acá. Entonces, cuando varía la propensión, o sea, elevándola, acá hay un doble efecto sobre la relación de incremento de la capacidad, y lo que vemos es que la capacidad crece. Es decir, el proceso entero de esta relación es que primero subió G sub Z, haciendo subir G sub I, y luego sube G sub K, y que se observa en que ese G sub K tiene una reacción más importante. Como vimos, aparece acá una reacción doble, y entonces una reacción más importante que permite mantener el equilibrio donde U va a la utilización planeada, en este caso habíamos puesto un 1, pero podría haber sido otro valor, y lo que permite explicar es que tanto el crecimiento del producto como el crecimiento del capital en el modelo de supermultiplicador tiende al crecimiento del gasto autónomo. Del cuadro de Freitas lo que se ve es en el diagrama de fases como en la variación de utilización una tendencia a una posición de dinámica donde se genera un proceso de equilibrio final estable, un ajuste final que permite explicar el proceso de crecimiento finalmente de la capacidad del producto a partir del crecimiento de la demanda de gasto autónomo, de demanda autónoma. Una mirada empírica sobre el acelerador de la inversión, o sea, le estamos sacando al producto el efecto de la inversión de equipo durable de capital, de 1930 al 2008, lo que vemos es esto que vimos antes, la variación mayor que aparece en el G sub K, por tanto en la variación de la capacidad de la inversión, la sobrereacción de lo que es el acelerador ante variaciones. Lo que se puede observar acá es que finalmente vamos a ver que hay una cointegración. Finalmente, las comparaciones entre modelos, lo que se puede ver de cuestiones similares es que en el caso de Cambridge, en la primera visión que vimos, la participación de la inversión en el producto determina la participación en el ahorro, lo mismo en el supermultiplicador, y existe una necesaria y positiva relación entre las dos variables, entre la variable inversión en el producto y la tendencia a la tasa de crecimiento económico. Y las igualdades con la visión neocaleckiana es que la distribución es exógena. Después, en la distribución del ingreso y la tasa de crecimiento económico, en el cierre teórico, en la capacidad de producción, el producto agregado y la demanda agregada, en el esquema de crecimiento económico, se pueden ver, y en la tasa de utilización de la capacidad, en todos los modelos son distintos. En algún caso se crece por inversión,
en el caso de Cambridge restringido por la oferta, y en el caso del supermultiplicador restringido por la demanda, es decir, es un modelo de demanda. Pasamos rápidamente a los resultados empíricos. Vemos que el vínculo de largo plazo de la participación en inversión sobre el producto, hemos tomado de algún trabajo también previamente desarrollado de Avancini. La relación positiva, vamos a ver, entre la tasa de crecimiento y la tasa de inversión. Para todas las versiones del supermultiplicador en general son las mismas. O sea, esta relación entre gasto autónomo y relación inversión-producto es similar. Pueden variar las funciones de inversión que se pongan, etc. El modelo de Cambridge, como dijimos, retiene este vínculo. Y este vínculo entonces lo vamos a observar a partir de la serie en Argentina, donde tenemos, a partir de los datos de Ferreres, una frecuencia anual del 30 al 2009, precios constantes el 93. Lo que se observa acá rápidamente es de que desde el 60 hasta el 82 aparece un punto más alto donde observamos endógenamente la posibilidad de que exista quiebres estructurales en esos años para usar dummies. Efectivamente, cuando hacemos los test de raíces unitarias para estos valores, vemos que no hay raíces unitarias para un test, y para el de Philip-Perron sí existe. Acá aparece un problema con la división entre variables, y que permite esa duda. Entonces vamos a usar para esta primera versión del share de inversión sobre producto, tanto un VAR como una relación de mínimos cuadrados. Bueno, se hace por By-Perron endógenamente el quiebre estructural. Vamos a usar 1, el 1960. Entonces, vamos más rápido. Se realizó una primera regresión por mínimos cuadrados, donde se obtiene un crecimiento de demanda autónoma de 0,07, esta es una elasticidad bastante chica, que es lo que soporta la hipótesis de un mecanismo de ajuste lento, como decíamos antes, esa beta, ese acelerador flexible, que permite, bueno, test de autocorrelación y de heterocedasticidad correctos. La relación daría bien por ese lado. Esto tomado la idea de un trabajo de Julia Braga del 18, que también le pasa lo mismo para Brasil. La existencia de series no estacionarias es una cuestión necesaria, pero no suficiente. Pero entonces con el test de traza, esto lo vamos a repetir en la próxima, por supuesto, me da cómo tengo que hacer el BEC, el tema del modelo de corrección de errores. Y lo que se observa acá es que con y sin dummy aparece un coeficiente, vamos a ver acá abajo. Lo importante es que las variaciones de corto plazo van dando un ajuste para el largo plazo. O sea, me da un modelo de corrección de errores, tanto con dummy y sin dummy, que son significativos, para la explicación de la variación de la inversión en el producto, desde la variación del gasto autónomo. Bueno, se hacen entonces acá una descomposición para analizar shock separados, en este caso el 1 y el 4, estamos viendo las variables que nos importan, de la relación Z y sobre I. Lo que se observa es que el gasto autónomo se muestra creciente, en el caso opuesto no. La descomposición de la varianza, estas descomposiciones también es estándar, es lo que se hace para separar el efecto a cada variable, para que no se generalice un shock sobre todo el resto de variables, huelga decir, todo esto. Descomposición de la varianza también aparece en gráfico múltiple, en el 2,3, acá está en estos casos, se mantiene estable. Vemos por último la exogeneidad débil. Lo que se dice que en sistemas cointegrados una variable no responde a las desviaciones de corto plazo, aceleraciones de largo, se considera débilmente exógena. Y para eso se hace un test de máxima verosimilitud, donde se ubican restricciones sobre este BEC, donde se le coloca además una relación de considerar que ese término CE, el coeficiente de cointegración, es 0. Si no podemos a esa hipótesis 0 derribarla, tenemos que se acepta que esa variable, que en este caso es Z, es débilmente exógena. Vemos acá la otra par con dummy, sin dummy y con dummy, que para el caso inverso de la otra especificación
no se obtiene un coeficiente significativo de cointegración. Este es finalmente el LR, la hipótesis nula, que es que dice que la validez de la restricción SE igual a 0. Se obtiene un valor 2.15, bueno, un p-value que no permite rechazar la validez de H0 y confirma que hay una exogeneidad débil de esta variable z. Lo mismo por último, ya estoy sobre el tiempo, para la relación z con el producto. Otra vez, vemos principalmente, va a haber, por Roy-Perron, una que es en la dictadura de Videla, acá este quiebre estructural enorme, ponemos una DAMI en 76, observamos que sí existen raíces unitarias, hacemos de la traza con 2 lags, hacemos con DAMI y sin DAMI, el BEC, y sacamos los tests, y vemos que con DAMI, acá lo vemos bien, corrige y es significativo, sin DAMI no, el BEC para esta relación gasto autónomo-producto. Lo mismo, funciones impulso-respuesta y descomposición de la varianza, en este caso 2,3, y en este caso 2,3 también. Vemos que hay una relación de crecimiento positivo durante 10 periodos. En general se muestra creciente también la descomposición de la varianza en este caso, no estable. Exogeneidad débil, otra vez lo mismo. Hacemos la misma relación, vemos que la especificación opuesta, en un caso da positivo, no ajusta, y en otro caso no da significativo. Hacemos la misma test de máximo verosimilitud, poniendo las restricciones que fueran 0, o sea, cuando esa variable no responde a la otra en el corto plazo, y también, otra vez, no podemos rechazar la validez de la hipótesis 0 y confirma que también la Z tiene una exogeneidad débil. Entonces, confirmaría que la especificación que estamos analizando por lo menos, tiene algún grado de exogeneidad respecto a la otra variable. Bueno, los resultados entonces se muestran para los dos casos empíricos, con DAMI y sin DAMI, los valores están expuestos, se aporta evidencia de una exogeneidad débil de la demanda autónoma, a la tasa de inversión y al producto. Y se muestra además un parámetro de respuesta inversora bastante chico, 0,07, menor que 1, soportando empíricamente la teoría del acelerado flexible y el principio de ajuste de capital fijo. Y bueno, y se aporta evidencia de exogeneidad débil también para lo que es la demanda autónoma al producto. Bueno, me pasé algo, pero bueno, más o menos esto sería una explicación bastante rápida, sucinta, del supermultiplicador y el aspecto empírico. Fantástico, muchísimas gracias Alejandro, la verdad que muy buena presentación. Abriríamos al ciclo, digamos, de preguntas, tenemos aproximadamente 15 minutos para que los participantes puedan manifestarle algún comentario Alejandro. Lo pueden hacer también vía chat, si en caso de que no dispongan de micrófono. Así que, como... Si hay alguien... yo, digamos, como comentario, me parece, digamos... ¿Te parece? Digamos, ¿puedo agregar? Sí, claro, sí, sí. Digo, si hay tiempo y hasta que alguien pregunte por ahí. Sí, ahí tenemos a ver, Mónica, sí. Dice, por favor, ¿podrías comentar un poco sobre los modelos de supermultiplicador con finanzas Oscar de Juan and Macombi 2018? A ver, rápidamente, dicho así, es la generalización que se hace del supermultiplicador sobre las visiones de Macombi, más que nada sobre decir, bueno, en realidad no sobre Macombi, es que uno podría
establecer al supermultiplicador como suma de dos partes. Una de las partes es, a partir de Firwall, la relación entre lo que son las exportaciones y la propensión a importar, como resultado final del límite de ese modelo de crecimiento. Y que, en realidad, si yo tengo dos fracciones que dan el mismo resultado, la suma de fracciones da el mismo resultado, ¿no? Entonces, vi ese juego. Freitas creo que un trabajo inicial sobre ese punto, donde uno podría, en primer lugar, ver al supermultiplicador abarcando el resultado externo de Firwall con qué pasa internamente, con todo el aspecto este del gasto público interno, el consumo autónomo, sobre uno menos la propensión a gastar. Y quedaría como una suma entre dos partes. Sobre el tema financiero, bueno, hay modelos, a ver, recuerdo uno también reciente, también de Franklin, con, ahora no me acuerdo, no sé si con Freitas, y ahora no me acuerdo otro autor más, donde establecen un vínculo para dar como límite a ese crecimiento, precisamente a la relación, una generación de igual sería, es un multiplicador que estaría compuesto con una relación entre dos tasas de crecimiento. Una sería cuánto crece la tasa de interés que te están cobrando por endeudamiento externamente, y otra, de largo plazo y necesariamente de sustentabilidad, tus exportaciones, que serían las únicas, la tasa de exportaciones, que serían las únicas que podrían bancar. Si esa relación te da sustentable, positiva o no, va a ser la que determine el resto de otras variables internas. Digamos, esto también se mete mucho con la discusión, por ahí no estoy respondiendo estrictamente el de Macombi, pero sí de que es una explicación donde involucran las variables externas, financieras, donde uno puede meter todo el tema de financiero, endeudamiento, y las relaciones de comercio exterior. Finalmente se logra una expresión sucinta, que aparece como un multiplicador también, eh, donde se generaliza Firwall necesariamente, porque no solo aparece el comercio exterior, sino también la parte financiera. Y es de bastante utilidad para discutir, finalmente, que los fenómenos fiscales no son un problema para el crecimiento de los países, ni un límite. En Argentina estamos en pleno debate con eso, propios y ajenos, y que el límite precisamente es el externo. Pero digo, usándose siempre también la expresión de un supermultiplicador, donde se amplía la restricción usándose la balanza de pagos y tratándose de buscar la relación entre estas dos tasas, las tasas de ingreso de dólares, genuina, de largo plazo, de exportaciones, y la tasa también unificada de interés que te cobran. Y de esa relación aparecería toda una crítica y una generalización de Firwall. O sea, es Firwall más el tema financiero con este esquema. No te sé decir más precisamente sobre el modelo que me preguntas. Perfecto. ¿Alguna otra? Que vos habías empezado a desarrollar una idea, No, querías... digo, la importancia de este modelo en principio es por esta posibilidad. Hay un trabajo de Cesarato, por ejemplo, que mete dinero endógeno y lo mete a los modelos de circuito monetario. Es decir, por todas estas variables que aparecen en el supermultiplicador, variables que son en parte tributivas, inducidas, uno puede, como es un esquema abierto, enganchar con otras proposiciones sobre esas variables y meterlas en intentar sacar una expresión que no sea un berenjenal, y que a veces se ha logrado en estos casos, ¿no? De hacer una expresión donde quede sucinta una idea para poder operar. En el caso del submercador metiendo el dinero endógeno en el circuito, está en un modelo de Cesarato, en el Block Circus está puesto, pero después hay, por lo visto, desarrollándose varios trabajos, en el caso de la Universidad de Río de Janeiro,
En la página recomiendo verla y meterse, la página es el Excedente, excedente.org, tiene muchos trabajos, no solo de divulgación, sino también aparecen ahí trabajos recientes sobre el supermultiplicador, con, por ejemplo, analizando el cierre de la Harrod, y analizando la dinámica de Harrod versus la dinámica de supermultiplicador, analizando qué diferencias tiene, cuáles son los condicionamientos. Bueno, de alguna manera es una especie de deconstrucción de cómo se pensó el supermultiplicador, partiendo de Harrod, del aporte de Kaldor, y viendo esta posibilidad de que el gasto autónomo aparece como una especie de dato que no genera capacidad y permite el acolchonamiento, el ajuste de la variable que va a adaptarse, que es la propensión media a ahorrar, para poder estar de acuerdo con los requerimientos de esa relación de inversión, que al mismo tiempo también está afectada por ese gasto autónomo. O sea, el vínculo es desde el gasto autónomo. Por eso es realmente un modelo de crecimiento por demanda. Una demanda autónoma que, bueno, en el caso de un modelo abierto, ¿qué tendríamos? Bueno, las exportaciones. Las exportaciones van a depender de lo que crece en los otros países. Entonces, por ese motivo es exógeno al crecimiento del producto propio. El tema del consumo autónomo, bueno, ese consumo, crédito al consumo, pero ahí también, por ahí hay menos autonomía. Realmente, expresiones más autónomas son las que dependen del gasto público y de la inversión pública. Y que para colmo, en Argentina, para el caso que yo hice acá, no hay demasiados buenos datos, porque en el caso público no tengo la totalidad de los datos de cómo actúa el Estado. El Estado actúa mucho más, si nos metemos en municipios y en provincias, etcétera, que lo que figura en las cuentas públicas. Entonces uno también se está quedando corto con eso, por un lado. Por otro lado, no hay buenos datos de salarios. Yo me encontré con el problema empírico de cómo hacer el consumo autónomo. Yo el consumo autónomo lo puse en el segundo modelo empírico, que es el de crecimiento del producto. ¿Y cómo lo construí? Bueno, es una construcción donde uno debería poder mejorarlo, pero las fuentes son distintas, es problemático. Tengo el consumo por un lado de Ferreres, el dato de Ferreres, anual, y el dato de salario sobre producto lo tomo de Grania. Entonces ahí también primero lo saqué del consumo autónomo, dejé solo construcciones, exportaciones y el consumo público, y en el segundo lo incorporé, yo lo había incorporado de antes, los datos son desde 1935 nada más. Bueno, hay un montón de problemas de los datos en Argentina también, pero digo, esto es reproducible para cualquier país, de hecho, Pariboni lo hace para Europa y Girardi Pariboni lo hace para Europa y para Estados Unidos muy bien, y analiza muy bien también los feedbacks, es decir, qué pasa con, bueno, la otra especificación, qué le pasa a las exportaciones y puede ser tener no un efecto tan exógeno, sino también responder a algo que hagas vos adentro. Por ejemplo, Caldor Verdún. Tenés un elemento que te permite una expansión de tu productividad y entonces podrías, dependiendo del país, tener un efecto sobre tus expo, digamos. No por ahí no es nuestro caso, claramente. También hay problemas con el tema del consumo inmobiliario, el tema inmobiliario que tenga un feedback al revés. En general, Girardi Pariboni, en algunos de los trabajos, ahora no me acuerdo si el de Estados Unidos o el de Europa, lo que muestran es que en general pueden despreciarse esos feedback al revés. Es decir, uno puede estar más seguro de que la especificación que acá hicimos es la del supermultiplicador. Es decir, que hay un efecto autónomo, exógeno del gasto, autónomo, que no genera capacidad, y no de las otras variables. Eso en principio son los problemas empíricos que uno se encuentra cuando quiere, bueno, está muy lindo el modelo, te metes con los datos y te encontrás con problemas de poder lograr qué parte es autónoma. Eso también es un temita. Es más fácil ver un acelerador, por eso en muchos de los modelos, en Braga, Banzini, con Freitas, juegan un poco más con, tomando ideas de Garegnani en el 62, donde se habla de la demanda final sobre la variación de este share de inversión sobre el producto. Es más fácil verlo, es más fácil vincularlo, es más fácil en menos variables. Separar la parte autónoma es todo un tema mucho más complejo que trae problemas de resultados finalmente, y de que los resultados no sean por ahí
muy robustos, tanto como quisieras vos que sean. Esto se lo ha encontrado también en los trabajos de Pariboni, que me parecen buenísimos, con Girardi, sobre todo porque trabajan sobre, digamos, el grueso de países más importantes y es un aval un poco más fuerte que trabajar sobre países sueltos y sin importancia. Sí, Pero no, pero justamente quizás también ese iba mi punto, ¿no? Que una de las riquezas que a mí me parece que yo le veo, digamos, a estudiar a Argentina desde el supermultiplicador es que justamente la apertura de las diferentes variables exógenas quizás te permiten entender los distintos modelos de patrones de crecimiento en pugna, digamos. Vos tenés un artículo también muy interesante sobre eso, digamos, cómo, digamos, en la etapa agroexportadora, quizás al no tener, digamos, las presiones de crecer al nivel que garantiza el pleno empleo, digamos, bueno, las exportaciones y todo lo determina fuera, digamos, y luego quizás en una etapa más en donde eso cambia y pasan a ser más componentes domésticos relacionados con decisiones políticas. Y bueno, luego con la dictadura eso cambia de vuelta, pero digamos, eso me parece que quizás la riqueza que te permite ver, explicar problemas del desarrollo desde el supermultiplicador, que creo que tiene un aporte más, digamos, que esas economías que, digamos, giran sobre rieles desde hace décadas. últimamente, bueno, además de trabajo, y lo tomé como una especie de guía. Bueno, vemos qué pasa con el supermercado a través del tiempo. Está bien, estaba limitado con los salarios del 35, ya decía, ¿no? No hay datos de salarios, de participación salario en el producto muy fiable, o por lo menos yo no encontré. Pero después también ver el siglo XIX en Argentina, y con menos datos, pero ver, por ejemplo, hay toda una historiografía, y los historiadores, y toda la idea de que la agroexportación fue solo las exportaciones, y etcétera, etcétera, y está medio en la nebulosa el efecto y el papel que tuvo el Estado, porque una cosa es usar el Estado para los pobres, que hay fuertes recriminaciones y protestas, pero para ponerte agua a una estancia y gastar, porque los datos que aparecen en muchos lugares, los pocos datos que aparecen, es que en déficit como nunca público, déficits alevosos. Entonces, como no hay tampoco claridad en si estás hablando de pesos fuertes o libras, y entonces no sabes hacer bien la transformación de cuánto es eso, pero distintos trabajos muestran una posibilidad de dar otra historia a esa historia de la agroexportación como una cosa de oferta, y ahí está metido el Estado, ni sin sabe en cuánto. Por supuesto, dentro de un esquema donde realmente clima templado, cultivos, Inglaterra como punto importante de ese vínculo, perfecto. Inversiones inglesas, pero esas inversiones inglesas vinculadas también, yo intenté hacer algo, todavía no me parece bueno presentarlo, pero sí un supermultiplicador con los datos que había, y hay datos de Ferreres, por ejemplo, que también tienen unos errores garrafales, qué sé yo. Pero bueno, también vos podés explicar esto, que es por demanda. ¿La demanda de qué? De exportaciones posibles que vas a tener, y el tipo viene a invertir acá porque va a exportar. Entonces, si querés poner la exportación solamente como gasto autónomo, podríamos poner al Estado, pero bueno, está medio nebuloso. Pero digo, también uno puede explicar por demanda ese proceso, y no por la idea del entrepreneur y el culto al tipo que arriesga, una ridiculez de todo punto de vista, porque nadie es patriota, no es Maradona de las inversiones, ¿no? Más bien obedece a una relación racional, vos le dibujás la cancha, el tipo se adapta. Entonces, si esa cancha era que vas a exportar mucho y que cada vez que amplias el ferrocarril, amplias nuevas localidades que producen más y más se va a poder exportar, hay un vínculo ahí de las inversiones inglesas con ese resultado de demanda. Digo, todo para explorar, porque además los datos son lo que más faltan para hacer algo más preciso, pero si no me cierra ahora un crecimiento de la oferta, también en ese momento no cierra. Es decir, hay un impulso del inversor que lo hace por una venta esperada, y en este caso tenía que ver con Inglaterra, y no solo Inglaterra, había otros países, pero pongámoslo Inglaterra como motor. Éramos el momento agrícola del desarrollo industrial inglés, y por lo tanto esa inversión
país independiente, no hay una colonia explícita, como en otros países que sí mantenían una relación más colonial, lo que era Australia, lo que era Canadá, pero comercialmente funcionaba de la misma manera, y uno puede meter estas ideas de supermultiplicador también en la explicación del siglo XIX, para Argentina, digo. Claro. Y una consulta también, digamos, siguiendo historia, pero también quizás no tanto de Argentina, sino más bien de historia del pensamiento económico. Hace poco encontramos un texto, yo redescubrí un texto de Monza, Crecimiento y Demanda, del 76, me parece, que piensa, digamos, en los mismos términos de Serrano, digamos. Sí, O sea, lo vi el paper, de Monza. eh, Monza es el que tiene los usos de Rafa, ¿no? claro, exacto. Digamos, es la entrada de Rafa a la Ese, Argentina, si se quiere. ese paper me lo pasó Ariel y me sorprendió mucho, porque era lo mismo. O Es sea, lo mismo, ¿no? sí, Sí. Incluso también trabajando bueno, también pensando fundamentalmente en la restricción externa, o sea, no solamente el supermultiplicador, sino un supermultiplicador con restricción externa, y pensando también cómo un cambio en los términos de intercambio te puede afectar la restricción externa, eso puede, digamos, todo, digamos, explorando singularidades, digamos, que parece como que ahora se están trabajando en el margen del supermultiplicador, y en sí. aquellos años, interesante. Hay algo que no sé, que también es conflictivo, que es por qué haciendo todo eso Monza abandonó. Tira atrás. Sí. Bueno, por ahí no hay una explicación tan directa como el pesimismo que siempre tengo, pero Bueno, pero me estaba, parece que estamos hablando de los 70 con tenía esa todo. idea. Yo estoy ahora, ridículamente, Claro, me parece que vos, Alejandro, sabés bien, digamos, digamos, las dificultades de exponer esto en la Academia Argentina, digamos. Imagínate también en esa época, me parece que te sale un eso puede laburo ir sin te sale un laburo que te pagan más y te fuiste, chao. Es mucho y en una esfuerzo. década como en el 70, ¿no? En donde la No, Academia, digamos. inimaginable si ahora hay tanta resistencia a estos modelos. Te digo, uno encuentra en las redes, a ver qué dicen lo del supermultiplicador, ¿viste? Pero con nada, no existimos, y aparece que realmente como un modelo teórico que los enfrenta. Es increíble. Así que, bueno, por eso me parece importante seguir desarrollando estas ideas, porque mete claridad respecto a no solo que no vas a crecer por oferta, la crítica de Say, continuación de Keynes a largo plazo, con Claro. Kalecki, eh, y fundamentalmente sacar ciertas también ideas de que, bueno, metemos la restricción externa y ya vemos ahí un límite claro. Digamos, no se, digamos, para hablar de la coyuntura uno puede decir, bueno, si creces vas a exportar, bueno, guarda con eso. En Claro. el plazo importás más, ¿no? Es una cuestión que hay que poner bien en claro también, no es que creciendo. Y los temas también de, una de las cosas que también aparecen en esta línea es las confusiones peso con dólar, que se meten acá como normalmente en el mundo, en los países centrales, ver el riesgo como una relación deuda sobre PBI, y acá el PBI lo tenés en pesos, la deuda en dólares, y qué estás midiendo. Bueno, toda esa cuestión se mete también con el supermultiplicador. Porque uno no abandona la distribución exógena y por lo tanto separación precio-cantidades, las cantidades creciendo por demanda, y cuando metes lo financiero, ¿qué vas a tirar todo el resto para meter lo financiero? No, lo incorporas a este proceso. Entonces, es un modelo, me parece a mí, que es comodín en muchos sentidos para incorporar a un esquema abierto y enriquecerlo. Exacto. ¿Alguna otra pregunta? No sé si hay audio, si se puede escuchar. Una pregunta. Sí. Ah, ¿qué tal, Fiorito, Daniel? Escúchame, a mí lo que me interesa mucho es la parte autónoma de la inversión a través de la parte financiera del crédito, o sea, tanto para el consumo como para la inversión, impulsado desde el Estado. Comprendo lógicamente que vas a tener una restricción tarde o temprano, viste, por externa, viste, porque si creces. El tema es
¿cómo podés incorporar un balance entre inducir, digamos, una inversión por crédito balanceada con una inversión de consumo, o sea, que vayan paralelamente, sin llegar o sea, para ir corriendo, digamos, la capacidad productiva y la exportación a medida que vas creciendo? Porque hay una diferencia enorme. Por ejemplo, nosotros invertimos en crédito, tenemos el 20% del producto en relación al Producto Bruto, 40-50 está Chile o Brasil, Estados Unidos está por arriba del 100, o sea, la potencialidad del crédito es enorme, pero no la podemos utilizar a pleno por el problema de la restricción. Bueno, no sé. En principio, cuando hablamos de inversión, hablaste de inversión pública, ¿no? Inversión, no, de orientar a través del Estado el crédito, o sea, impulsar el crédito, ¿viste? Bajando las tasas de interés, o sea, haciendo... Bueno, hay una discusión ahí precisamente que es la siguiente. En principio, el modelo explica que la inversión es totalmente inducida. No hay, y si la hay, podemos explicar por qué. Si alguien pensara, por ejemplo, en una innovación en inversión, uno puede ver que esa misma innovación lo que hace es no agregar una nueva demanda, sino que desplaza demanda existente. Por ejemplo, descubrís un nuevo producto, ese producto va a empezar a ser vendido y deja de ser vendido el otro. Entonces, las inversiones autónomas finalmente, hay una expresión, no la tengo acá, donde uno puede expresar aún las innovaciones como una inversión inducida totalmente. Entonces, ¿y qué es la inducción? Lo que estuvimos viendo de la aceleración de la inversión y la relación inversión sobre el producto en relación con el gasto público. Lo que vos me estás diciendo es, me parece, otra cosa que a veces se confunde. Y uno dice, ah, bueno, este modelo, poniéndole demanda, vas a tener inversión en otras cosas. Y no. Esto está hablando de lo que ya está instalado, cómo es que se invierte de lo que está instalado. Si vos querés una industria particular que no está instalada, vas a necesitar sí o sí políticas industriales. Pero guarda con las políticas industriales, porque vos nombraste el tema de baja de tasa de interés. Ahí es muy distinto el que compra para un consumo, por ejemplo. Vos vas a un supermercado, ves una oferta, y por ahí te tentás y lo comprás, porque ves que podés comprarlo, el producto va a durar y ahorraste plata. El que compra para vender no está en las mismas condiciones porque sí está otra vez vinculado a la demanda efectiva, por lo tanto, al gasto autónomo de alguna manera. Considéralo como un conjunto de consumos autónomos que están creciendo o no creciendo, y eso te va a determinar, independientemente de la tasa de interés que pongas, si va a invertir o no. Por supuesto, estamos de acuerdo que tasa de interés más baja pueden beneficiar si es que decide invertir. Pero lo primero que mira un inversor, inversión inducida, va a ser esa demanda autónoma. O sea, el modelo sigue diciéndote que es por variaciones del ingreso, no por variaciones de precio. Por supuesto que el tipo, después que decide invertir, va a buscar el interés más barato. Y si hay una línea de crédito más barato, la tomará. Pero no es el que lo dispara a invertir, por lo menos desde el modelo, y desde la teoría, por lo menos clásica, keynesiana, llevada a largo plazo, lo que va a hacerlo disparar. Por supuesto, el Estado sí puede ponerse como socio, bancarle las pérdidas, hacer un montón de procesos de políticas industriales. Digo esto porque lo único que se les cae de la cabeza a todos, propios y ajenos, es tipo de cambio competitivo. Y con eso arruinás todos los salarios, toda la demanda que se pueda crear por el lado de la inversión pública, gasto público, la demanda autónoma. La plata que pones en el bolsillo la sacás por otro lado con el bolsillo. Entonces, el tema de precios para mejorar la inversión, mucho cuidado, porque es una segunda condición en tal caso. Que, te lo digo de otra manera, una cuestión es que vos no inviertas aunque suba la demanda. ¿Cuándo sería? Cuando tu margen es cero. Por lo tanto, tus precios y tus costos están arruinados, vos no invertirías. Ahora, si vos tenés un margen positivo, vos vas a mirar la demanda para invertir. Ahora, al revés, si a vos te bajan los salarios y sube un montón tu markup unitario, ¿por qué vas a invertir más? Son ejemplos así fuertes como para mirar un poquito con cuidado que los incentivos de precios no te llevan a invertir más.
O sea, el crecimiento por ganancias directamente es una oposición fuerte de este modelo a todos los procesos de Badura y Margling, porque en principio vos tenés capacidad ociosa en una maquinaria, no vas a invertir en otra maquinaria porque te baje un costo. La máquina te sigue sirviendo físicamente. No sé si respondo a algo de lo que dijiste, por ahí me pierde, pero sí necesitas política industrial, seguro. Ahora, ¿qué política industrial? Guarda con quedarte con solo los precios relativos. Precios relativos, en realidad, no mueven el amperímetro. Se han cansado de decir esto y se vuelve a repetir lo mismo. Sí, no estaba pensando tanto en los precios, estaba pensando en, en políticas desde el Estado, bueno, por unas ideas que tengo yo en un proyecto, de impulsar, digamos, el crédito, tanto ya sea para la demanda de consumo como paralelamente para la producción, ¿no? Para hacer, digamos, que uno sostenga al otro. Pero también lo que pasa es que necesitas también, digamos, producir para el afuera, para mantener el equilibrio, porque si no vas a llegar a un momento que vas a tener restricción de divisas, porque vos aumentás el consumo, aumentás el poder adquisitivo, todo crece internamente, aumenta la demanda de productos importados, tarde o temprano el crecimiento te lleva a la restricción. Entonces el problema siempre va a ser cómo haces para aumentar las exportaciones, ¿no? O sea, para mantener ese equilibrio. En general, disminuir las IMPO. Sustitución de importaciones es lo que más podés hacer en tal caso. Las Expo dependen de países que te compran limones y no te compran biodiesel, siendo que sos hiper competitivo en biodiesel. Y sin embargo, deciden no comprarte. ¿Y qué haces contra eso? Es bien exógeno las Expo. Entonces vos podés decir, bueno, hagámoslo nosotros, mal, la sociedad se lo banca, es un tema de restricción política. Ah, es mala la industria nacional. Bueno, esto ya pasó. Con Martínez de Oz, con Videla, con ese dummy de 1976, rompiste 40 años de sustitución de importaciones y cuando tenías la posibilidad de poder exportar, por lo menos localmente, en la región, muchas cosas que empezaste a hacer adentro. Ahora, tomémoslo separadamente, por un lado. Ponele que no tuvieras restricción externa. Yo lo que digo específicamente es guarda con que vos pongas a los precios o las ganancias como un disparador de la inversión. Digo, ahí estamos discutiendo una cosa muy específica. Y después encima sí, por supuesto, lo que decís vos es correctísimo. Siempre la restricción, mucho antes que llegues al pleno empleo de nada, lo único escaso se puede decir que son los dólares. Entonces ahí tenés un desfasaje entre cuánto sustituiste y lo que tenés de exportación. Por supuesto que la deuda puede servir, usada para esto, como parte, deuda externa, puede servir. Puede servir que vos mantengas como condición necesaria, para mí no suficiente, un diferencial de tasas positivo de interés para que te financie con cuenta de capital. Lo que pasa es que las experiencias argentinas, Martínez de Oz, Menem, Macri, hacen que el que hable de eso es un tipo que es un rentista, qué sé yo, un neomachineísta, como se ha dicho muchas veces, que quiere mantener el rendimiento. Bueno, vos tenés que tratar de conseguir los dólares por la cuenta de capital, ¿no? Mucho por la cuenta corriente no vas a lograr. Pero este tipo de gobiernos, como los que están ahora, rompieron, ¿cómo decir qué medidor? No quiero decir, a ver, rompieron la posibilidad de que alguien del lado del desarrollismo, del crecimiento alternativo, se anime a pensar que la cuenta capital te puede servir por la instabilidad. Yo digo, bueno, uno podría haber hecho todo esto más estable. Es como pelearte con el instrumento, ¿viste? Lamentablemente, bueno, el endeudamiento que tenemos ahora, haber financiado fuga de capitales, la verdad que nos ha arruinado porque este capital, la posibilidad de haber, por ejemplo, conseguido crédito para hacer una financiación de la producción, también a través, paralelamente de que el Estado hubiera financiado con pesos, ¿no? Digamos, el consumo interno y haber ayudado quizás a la parte, digamos, de inversión en pesos que se necesita, hacer, digamos, una unión entre los dos créditos, hubiera tenido pero pasa que la complejidad de impulsar, digamos, el crecimiento industrial y todo eso, no sabiendo ni siquiera hacia qué sectores ir, ¿no? La verdad que lo complejiza muchísimo, o sea, nos falta planificación, nos falta conocer, nos falta saber hacia dónde ir para impulsar y eliminar o frenar esa restricción, ¿no? Es todo un tema.
¿Tenemos tiempo o no? Pues ya estamos, ¿no? El tiempo, o sea, si se da para una discusión, Bueno, creo que en realidad quiero decir que además es complejo porque Argentina tiene, a diferencia de la región, un grado, por suerte, de puja distributiva, fuerte sindicato, porque si no estaríamos en la lona, como el resto de países, cuando ahora vuelva a equilibrarse el tema de salario, que éramos primeros, bueno, ahora estamos en la cola, pero por un motivo coyuntural. Lo que digo es complejo pensar que la inflación es el principal problema, si es de salarios, no habría un problema, tendría que bajarlo, sí, por supuesto, pero las formas ortodoxas de bajarlo le pegan más a las cantidades que a los precios. Y entonces finalmente terminas en esta situación. No se aprende porque si no hay otra teoría que lo explique, van a pensar que es un problema de Macri, un problema de Menem, un problema de las personas, como siempre se entiende. Y no se termina entendiendo nada si no hay una teoría que lo explique. Los hechos nunca tiran teorías, ni que haya otra teoría que desplace una explicación. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve, en tal caso, a volver a repetir la idea, y lo estamos viendo, que el tipo de cambio competitivo va a mejorar las expo. Y vos no encontrás una sola elasticidad que te lo muestre. Cuando la pedís, no te las dan las elasticidades, pues no las tienen. De exportaciones, es decir, a precios de exportaciones. Y entonces hay una idea de sentido común, pero que es falsa, que tiene que ver con la visión marginalista, ortodoxa. Y entonces el problema con puja distributiva es que vas a tener inflación. Y que normalmente vas a tener apreciación, entre comillas, de tipo de cambio, necesariamente lo vas a tener. Y van a decir, ¿cómo es que es posible? Entonces no se entiende que en realidad tenés lugar, mientras el margen unitario de ganancias no sea nulo, cero, vos tenés posibilidad. ¿Cuáles son las trabas? Las trabas son políticas, no económicas, desde el punto de vista de cuándo se invierte. Entonces tratan de invertir dándole precios, dándole tipo de cambio, que además hay un pass-through enorme, por el cual no te sirve de nada, solo genera más inflación. Y es un tema de salir de eso, son políticas industriales, pero no tenerle tanto miedo como aparece por las presiones de los exportadores fundamentalmente, pero también del resto de empresarios, en bajar salarios por medio de devaluaciones. Esa es la expresión de tipo de cambio competitivo. Los neodesarrollistas lo niegan, pero es eso lo que Entonces tenés un proceso donde es contractivo, y si lo querés mantener en el tiempo, seguirá siendo contractivo como lo que estamos viendo ahora. Viene por ahí. Viene por mejorar productividad, crecer. Y para crecer necesitas tener el otro tema que lo dejamos por el lado afuera, que es la recesión externa. Entonces yo diría que en la situación actual depende fundamentalmente de cuánto negocies, cómo el Fondo Monetario la posibilidad de mantener una expansión mínima del seguir teniendo déficit fiscal para poder intentar crecer. Estás pateando el problema para adelante siquiera, pero si no tenés esa salida, tenés un límite político explosivo. Y por otro lado tenés un tema de que tu productividad nunca va a poder crecer en un proceso de crecimiento que te lleve a un proceso de desarrollo. Entonces, la complejidad es esa, la particularidad de que, bueno, acá no es devaluar y bajaste los salarios y todo se quedó ahí y ya está. No, acá hay un partido de tenis, la pelota va y viene. Y entonces no tenés posibilidades de no tener inflación. Inflación es lo complejo, pero no es lo principal. Lo principal es que tenés que crecer y se crece por demanda. Lo que yo digo es guarda, cuidado con intentar impulsar la demanda por afuera de algún gasto autónomo y no querer hacer un proceso de desarrollo sin meter al Estado como un rol fundamental. Cada país tendrá los procesos particulares que tenga que hacer el Estado para meterse en la economía y generar procesos de nuevos desarrollos a partir de los recursos que tiene, a partir de las oportunidades que tenga, etcétera. Votaciones. Claro. ¿Alguna otra duda o idea a discutir que les parezca que quieran hacerle a Alejandro? Bueno, en ese sentido, me parece que damos por concluida. Te agradecemos muchísimo, Alejandro, por tu presentación.
Y bueno, ya saben, manténganse al tanto, siempre por YSI vamos a intentar ofrecer, digamos, este tipo de discusiones, de presentaciones, pensando en la realidad, digamos, en entender mejor una economía capitalista, pero también las especificidades de una economía como la Argentina. Y las demás países latinoamericanos, como se hizo durante este webinar. Así que muchísimas gracias a los espectadores y particularmente a Alejandro. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer. Chao, hasta luego.